Seguimos con el bloque temático parte 1 de Medicina Estética, Bariátrica y Nutrición con el doctor Luis Alberto Arestivo Lovera. El doctor Luis Alberto Arestivo nos acompaña desde Paraguay, nos va a dictar una conferencia que habla de qué hacer cuando la manga gástrica falla. El doctor Arestivo es cirujano bariátrico y laparoscópica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buen día. Un honor para mí estar hoy aquí, que me hayan invitado y sobre todo compartir con grandes profesionales lo que es el tratamiento de la obesidad. Yo soy miembro de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica, docente de cirugía laparoscópica, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Mínimamente Invasiva. Me tocó un tema complicado para discutir qué hacer cuando la manga gástrica falla, una de las técnicas muy utilizadas en los últimos tiempos. Antes que nada, sí tengo un conflicto de interés, debido a que en mi familiograma, toda la gente azul son la gente con diabetes. Entonces me puse a investigar si realmente la cirugía bariátrica beneficiaría o no a la diabetes. Cuando hablamos de epidemiología mundial, tenemos que el 65%, hoy día estamos con sobrepeso o obesidad. En el Paraguay no está lejos de eso, 6 de cada 10 está con sobrepeso o obesidad, y de los cuales 1 de cada 4 adultos presenta obesidad y 1 de cada 3 niños y adolescentes presentan sobrepeso o obesidad. En mi país realmente hoy día es un problema de salud pública. Cuando hablamos de tratamiento de obesidad tenemos 3 pilares: el tratamiento dietético, el tratamiento médico, que hoy estuvieron hablando los colegas, y el tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de la clasificación de obesidad, nosotros los medimos con el peso y la talla, sacando el índice de masa corporal, que es una forma de medir, de los cuales podemos clasificar los grados de obesidad para poder saber qué tipo de obesidad tenemos. Y muy importante que la obesidad la causa una enfermedad de causa prevenible en todo el mundo. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, se circunscribe a la cirugía bariátrica, en cual es beneficiosa en obesidad grado 3 con índice de masa mayor a 40, cuando creemos que un paciente tiene entre 30 y 40 kilos de más. Lo consideramos mórbido, porque tienen 34% de tener una complicación en 10 años, como infarto, hígado graso, diabetes, presión alta, accidentes cerebrovasculares. Inclusive se ha demostrado que 25% de estos pacientes tienen más probabilidad de tener cáncer. Además de pacientes no tan obesos, con índice de masa 35, hoy día la IPSO dice de 30, con enfermedades como la diabetes. Hoy en día la cirugía metabólica ha resolvido un montón de problemáticas lo que es la diabetes. Presión alta, hígado graso, o sea, pacientes no tan obesos pero con una enfermedad asociada. Cuando hablamos de indicaciones quirúrgicas, se puede considerar la manga gástrica. Voy a explicar primero una buena manga para ver por qué falla. Se usa en pacientes superobesos con paso previo a segunda intervención, pacientes con patologías previas que no estaría indicado realizar una técnica malabsortiva como el bypass gástrico, pacientes adultos jóvenes a los que no se requiere una cirugía de mayor agresividad, y pacientes con IMC 35 a 45, pacientes en los que ha fallado la banda gástrica, que son las indicaciones hoy día de la manga gástrica. Es muy importante conocer cuáles son las indicaciones médicas. Cuando hablando de qué necesitan los pacientes para ingresar a un programa de obesidad, y bueno, tener índice de masa mayor a 40 o 35 con enfermedad asociada, padecer obesidad más de 5 años, riesgo quirúrgico aceptable, no tener adicciones, buena relación médico-paciente, estabilidad psicológica y disposición completa para seguir la instrucción del grupo tratante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No podemos operar a un paciente que no tenga una estabilidad psicológica y una evaluación previa de equipo multidisciplinario. Tipos de cirugía bariátrica son 3: los restrictivos, disabsortivos, mixtos. Los restrictivos tenemos la manga gástrica, que reduce el volumen gástrico, restringiendo el paso de alimentos, pero no son beneficiosos en pacientes golosos. La manga no es lo mismo un paciente que come 2 pollos que un paciente que come dulces. Entonces es importante la evaluación clínica previa. La manga no funciona en pacientes comedores de dulces. Los disabsortivos, que hoy en día se dejaron de hacer por la cantidad de trastorno absortivo que produce de deficiencia de vitaminas y alteraciones de difícil control metabólica, y los mixtos, que son bien tolerados, de lo cual está hoy día una de las técnicas más realizada el bypass gástrico. Todos se hacen por la cirugía laparoscópica por pequeñas incisiones. ¿Desde cuándo se hace la manga gástrica? Desde el año 1980 hasta que evoluciona
al año 2000 que el doctor Gagné propuso como primer paso en pacientes con alto riesgo quirúrgico, una cirugía que dura 20 minutos aproximadamente. ¿En qué consiste la manga gástrica? Consiste en resección de partes distensibles del estómago, dejando un tubo gástrico delgado. Los alimentos llegan entonces por la parte menos distensible de la zona que este órgano tiene 3 capas musculares y sobre todo tiene un complemento, aparte del complemento restrictivo, disminuye la hormona reguladora del apetito, que es la grelina. De esta forma el paciente pierde la ansiedad para comer. No solamente es mecánico. La ventaja de la manga gástrica: disminuye el riesgo de complicaciones como la deficiencia de vitaminas, menor riesgo de úlcera marginal, el píloro se conserva, no hay síndrome de dumping, riesgo de obstrucción intestinal es mínimo y es relativamente fácil de modificar, aun cuando la pérdida insuficiente a un bypass gástrico. Las desventajas: técnica inadecuada para pacientes golosos. No debe hacerse un comedor de dulces, un bypass gástrico, porque va a fracasar. La posibilidad de náusea y vómito es mayor y la posibilidad de reflujo es aproximadamente el 20%. Por eso es que los pacientes se hacen endoscopía y los pacientes con reflujo patológico no deben hacerse manga gástrica, deben hacerse un bypass. En caso de reflujo y goloso no se deben hacer manga gástrica. Equipo quirúrgico: el cirujano se coloca en el medio de esta forma, el equipo que nosotros solemos operar. Necesitamos ergonomía, necesitamos tecnología, se hace con un equipo de videocirugía y con suturas mecánicas de energía que cortan y cosen a la vez. Se hacen con tecnología, no se puede hacer en cualquier lugar, un equipo especializado. Los pacientes los fijamos de esta forma, con las piernas sujetas a la pelvis, piernas abrochadas, con compresores neumáticos para evitar la trombosis. Aquí colocamos los puertos de instrumentos que colocamos para poder operar al paciente. Voy a ir pasando un poco rápido esta parte. Y generalmente lo hacemos en varios pasos principales. Primero hacemos la disección del epiplón mayor con el elemento de energía. Ahí se ve la disección del epiplón mayor. Como segundo paso lo hacemos la disección del píloro. Generalmente respetamos el píloro y hacemos una sección a nivel de 6 centímetros del píloro. Ahí hacemos la disección del píloro. Lo hacemos en 7 pasos reglados. El tercer paso, hacemos la liberación del fundus gástrico y los vasos cortos. Es muy importante, aquí se ve la liberación del fundus. El fundus gástrico debe ser resecado debido a que es la mayor parte que produce la mayor cantidad de grelina. Debe ser resecado en la manga gástrica. La liberación de los vasos cortos es muy importante. El cuarto paso es la calibración. Nosotros lo hacemos con una sonda 32 French que nos deja una capacidad de gástrica de 100 ml, de 100 mililitros. Y posteriormente lo hacemos de resección del fundo y antrogástrico con elementos de estructura mecánica de energía de alta definición. Ahí vemos, estamos resecando, está quedando una manga gástrica bastante pequeña. El sexto paso, siempre hacemos una sutura transfixante para evitar la hemorragia y sobre todo evitar la trombosis de la vena porta. Esto es muy importante, la capacidad técnica. Es una cirugía que se considera alta complejidad dentro de la cirugía laparoscópica. Y como último paso, hacemos el test de azul de metileno. Nosotros infiltramos azul de metileno para ver que no haya filtraciones. De esta forma, vemos que no filtre. La seguridad del paciente es lo primordial, como dijeron los colegas. Y aquí se ve una manga pequeña, segura, y se deja un drenaje. En este caso, esta manga muy probablemente va a andar bien. Ahora, este es el estómago que retiramos, mandamos para biopsia, el 60 o 70%, de acuerdo al volumen del peso del paciente. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Muy importantes. Tenemos, por ejemplo, hoy en el 17 de mayo se publicó esto. 83.7% de los pacientes con hipertensión o pooperados cirugía bariátrica dejaron 30% menos medicamentos, 51% no necesitó ningún medicamento y 75% estaban tomando uno más medicamento. O sea que se probó que mejoró muchísimo los pacientes de la hipertensión arterial. Cuando hablamos de la diabetes, fíjense, aquí este es un estudio, el STAMPED, que es un estudio probado. Fíjense que el tratamiento médico y la manga y el bypass gástrico han mejorado notablemente en lo que es el control de la diabetes. Y aquí encontramos que en el bypass gástrico pacientes han dejado prácticamente de usar medicamentos y la manga ha tenido un control bastante interesante. O sea que se probó que la cirugía bariátrica sí funciona para el control de la presión, de la hipertensión y la diabetes. Ahora, los resultados esperados, y son estos.
La pérdida de peso media posterior a cirugía de manga gástrica al 70-70%, se produce entre 6 y 10 meses. Este es un paciente de 210 kilos que en un año bajó aproximadamente 100 kilos. Una paciente de 220 que en un año, fíjense, sin cirugía plástica, bajó prácticamente, llegó al peso normal. Tiene muy buenos beneficios. ¿Y cuáles son las razones por qué la manga gástrica falla? Que por lo que hoy día estoy aquí. Técnica insuficiente, el cirujano no está entrenado para hacerlo. Dilatación gástrica, no existe la dilatación gástrica. El cirujano hizo un mal trabajo y dejó un estómago grande. Cambio hábito alimentario, por supuesto. No se estudió, el equipo disciplinario no hizo un buen estudio psicológico y el paciente comenzó por ansiedad a comer dulces. Como no podía comer más el pollo, comenzó a comer dulces. Y la falta de actividad física. O sea que no es que el paciente falló. El equipo disciplinario no hizo su trabajo previo a la cirugía. Es así de simple. Y los desórdenes mentales, síndrome depresivo. No puede operarse un paciente que no esté dado tratado su síndrome depresivo por el psiquiatra, no puede ser sometido a ningún tratamiento bariátrico. Cambios alimentarios, este es muy importante. En el 2008 ya se dijo que el paciente, y evaluado por la SEIES, tiene que bajar durante 4 semanas, bajar un hígado el 20% antes de operarse la cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque el bajar el tamaño hepático ayuda, mejora la posición de campo quirúrgico, acorta el tiempo quirúrgico, disminuye los riesgos inherentes a cualquier intervención y facilita la recuperación operatoria. No se debe operar un paciente que no haya bajado el 10 al 20% antes de operarse. Es imposible que venga hoy y lo operemos mañana. Es muy probablemente fracasemos porque el hígado es difícil sostener y es sinónimo de complicaciones. De esta forma, el descenso de peso prequirúrgico debe ser del 8 o 5 o 10% del exceso de peso, depende mucho de la obesidad severa. Debe bajar de peso antes de operarse, como regla para que este procedimiento no falle. O sea, cuando los pacientes se operan a las apuradas, muy probablemente su técnica va a fallar. Ahora, suceso o fracaso terapéutico, es importante saber qué es la obesidad controlada, qué es la pérdida de peso total o mayor a 20% en 6 meses, la obesidad parcialmente controlada, cuando la pérdida de peso es entre el 10 y 20% en 6 meses, la no controlada cuando es menor a 6 meses, y la recidivida de la enfermedad, que es cuando recupera el 50% en 10 años o recuperación de 20% con una enfermedad que desapareció, volvió la diabetes o la hipertensión. Y luego tenemos la ganancia de peso esperado, que es el 20% que puede perder a largo plazo porque pierde grasa y gana músculo con los ejercicios. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando se resecó en forma insuficiente el estómago, cuando hay dilatación uniforme o no dilatación, cuando es una revisión insuficiente o dilatación uniforme, hacemos un escaneo volumétrico. Cuando es mayor a 250, se puede hacer una remanga de vuelta. ¿Por qué? Porque se hizo una mala técnica. Pero cuando no se dilató el estómago, y el estómago tiene menos de 250, quiere decir que el paciente está comiendo dulces. Entonces tenemos que convertir a un bypass gástrico porque ese paciente va a ser un flaco con diabetes. Hay que convertirlo a un bypass gástrico. Ahora, conclusiones. El objetivo de la cirugía bariátrica: disminución del peso y el exceso de la masa grasa, resolución de la comorbilidad, si no, no tendría sentido, aumento de la expectativa de vida, mejoría de la calidad de vida, y es como tirar 3 flechas, tienen que caer todos en el mismo blanco. Ahora, esto es muy importante. La obesidad no discrimina economía, religión, raza. Es importante entender que los pacientes que van a la consulta y hacen dieta sin control médico, le pasa esto: en la primera curva se accidentan y vuelven a engordar. Debemos enseñar a los pacientes que necesitan un equipo disciplinario. Como este auto que va a correr a 300 kilómetros por hora, necesitan cada uno haga su trabajo para que puedan llegar a su objetivo. Endocrinólogos, clínicos, psicólogos, psiquiatras, cirujanos. Entonces es muy importante esto, enseñar a los pacientes. Debemos enseñar que ellos tienen que llegar a la meta, no importa que lleguen primero o último. El deber nuestro con nuestro equipo disciplinario es enseñar que ellos puedan llegar a la meta sin ningún tipo de accidentes. Que en la vida real un equipo disciplinario es esto. Muchas gracias. Doctor, tengo 2 preguntas para usted. Muy buenos días. Buenos días. Felicitaciones por su excelente presentación.
La primera es que si le hacen de regla a los pacientes que van a manga gástrica manometría de alta resolución para diagnosticar un poco más adecuadamente el posible reflujo, porque muchas veces vemos que solamente con la endoscopía no es suficiente. Y lo segundo es preguntarle qué opinión tiene sobre la gastroplastía endoscópica, que es una técnica que ya se está desarrollando hace algunos años. Gracias. Sí, muchas gracias. Sobre la primera, como rutina en nuestro equipo nosotros pedimos la endoscopía digestiva alta, la manometría para ver si no hay una función, alteración de la motilidad esofágica y una pH-metría para determinar si el reflujo es patológico o no. Entonces, sí lo hacemos, doctor, en forma de rutina en todos los pacientes que vamos a operar, sobre todo cuando vamos a hacer una manga gástrica. Sobre lo que es la gastroplastía endoscópica, yo creo que es una alternativa quirúrgica endoscópica bastante interesante para pacientes que no son obesos mórbidos, para pacientes con índice de masa hasta 35, pero que aún hoy día no está aprobado, que no tiene una función, como no disminuye la grelina, no hay una disminución de las ganas de comer, o sea, el estómago es más pequeño. Pero todavía está en estudio y la semana pasada estuvimos discutiendo en Curitiba y realmente yo creo que la endoscopía es una técnica muy esperanzadora en los próximos años, doctor. Esa es mi opinión personal.